Mi trabajo de geografía me otorgó 2 puntos más en la nota del examen mensual. Con eso salvé mi dignidad, mi mesada, el buen ánimo de mis padres y, por cierto, mi imagen ante el maestro Olmedo. Sin embargo, cada vez que miraba el cartel con el mapa mundi y Portugal, se cruzaba por mis ojos un escalofrío extraño. Me sacudía. No quería pensar que H se fuera, y menos aún a Lisboa, donde luego me enteré que hablaba un idioma que ni él ni yo conocemos. En este punto podría parecer que H y yo habíamos logrado un diálogo permanente y fluido, pero admito que aún el panorama no se presentaba tan halagador. En muchas oportunidades me parecía que se comunicaba más fácilmente con otros chicos y chicas de la clase. A H no le avergonzaba como a mí inscribirse a todas las obras de teatro que inventaban los maestros. En los recreos se la pasaba metido en las canchas de fútbol como si fuera lo único que existiera en el planeta, fuera un balón blanco y negro. En las aburridas fiestas de cumpleaños era el bailador por excelencia. Y esto me costaba muchísimo trabajo de comprender, sobre todo porque yo me consideraba la hermana gemela de un poste alumbrado. Todos me decían que yo bailaba al puro estilo alemán. H no dejaba de sorprenderme, y en más de una oportunidad me molestó el hecho de preocuparme tanto por él, por sus gustos y disgustos. Aún tiempo transcurrido hasta que H y yo pudiéramos mantener una conversación fluida, de regreso a casa, aquella tarde en que decidí mostrarme absolutamente honesta sobre mis miedos, nuestro diálogo fue el más parecido a un pacto de confianza. Me prohibió que comentara con alguien sobre su temor a la memoria y, a cambio, mi silencio. Aceptó ayudarme en las tareas de matemáticas. Por todos era conocido que mi peor debilidad en el aula después de la geografía eran los números. Nuestra conversación surgió a propósito de una tarea que nos envió la maestra de lenguaje, en la que nos pedía escribir una redacción de máximo 20 líneas, sugerida por una fotografía que apareciera en nuestro libro, a la que el autor había denominado Miedo. La imagen mostraba un amplio espacio blanco con un hombre medio vestido de negro. El hombre posaba con el cuerpo completamente rígido y, por un efecto de retoque fotográfico, su rostro aparecía sin boca. Los ojos estaban completamente desorbitados y no solo mostraban miedo, sino terror. Aquella tarea nos obligó a pensar en las cosas y situaciones que podían provocarme esas patéticas sensaciones. Para mí no fue difícil, porque tenía y tengo un miedo a casi todo. El miedo más, por la redundancia, pero lo amerita, el miedo más miedoso que sentía era el que sufría cada vez que me subía a un avión. Aún no puedo comprender cómo diablos hace un armatoste de varias toneladas para mantenerse en el cielo como si nada. Además, como ya lo he dicho antes, la claustrofobia me ahoga. Quizás si durante el vuelo el pasajero pudiera abrir la ventanilla y dejar el viento entrar y le moviera el cabello, si pudiera sacar la cabeza como las mascotas cuando van en el auto, y si lo mejor del paisaje, el piloto chofer pudiera detenerse en la orilla del cielo y permitir a todos que bajen a estirar sus piernas y ver de cerquita la cima de los nevados y las nubes blancas y las grises. Quizás sí, con esas variables menos desagradables, el acto de volar en el avión. El segundo miedo era el que me producían las arañas. Mantengo intacto todavía, y esos desgraciados bichos me parecen aterradores. El movimiento cíclico de sus patas red macabra que tejen para cazar moscas y débiles zancudos, y el aspecto tan poco atractivo de su forma me producen pánico. El miedo llegaba a tal punto que cuando me encontraba en un libro una fotografía de una araña, la arrancaba a la página para no volverme a la encontrar. A diferencia del caso de los aviones, en el que había pensado algunos detalles que podrían salvar mi miedo y cambiar mi visión de ellos, en cuanto a las arañas no encontraba salida. Que los ecologistas sepan disculpar, pero me daría por satisfecha si las arañas se extinguieran. Cuando H me habló de su miedo a la memoria, no supe qué decir.
En principio me pareció que me estaba tomando el pelo, porque lo miré, esperando que una sonrisa lo traicionara. Pero definitivamente hablaba en serio. ¿A la memoria? Extraño, ¿eh? No, contestó él, no es extraño. Y dando media vuelta levantó su mano y revoló el cabello como todos los días y se despidió. Antes de cruzar la calle me dijo: oye, Ann, ya sabes que soy muy malo para la ortografía. ¿Podría revisar mi tarea antes de entregársela a la maestra? Por supuesto que contesté que sí. Esa era una super oportunidad para devolver el favor a H que me había hecho con el mapamundi, para enterarme que antes del resto de la clase de los miedos de mi amigo. La curiosidad me abordó durante la tarde. Me moría por saber qué escribiría H sobre su redacción sobre el miedo. ¿Cómo podría explicar que la atemorizaba esa tan etcétera que es la memoria? Durante toda la tarde esperé con el diccionario en mano que H llegara con su deber para que yo pudiera revisar y corregir. Esperé en vano, jamás llegó. Al siguiente día, antes de entrar a la clase, le dije: y te estuve esperando. Disculpa, terminé la tarea muy tarde y le pedí a mi mamá que me ayudara con la ortografía. Ya en la clase de lenguaje, cada uno pasó su turno a leer su breve composición. La mía la he relatado ya. Se titula Odio los aviones. Andreita, la indeseable, no pudo ser más convencional. Confesó en su lectura cursi que su más grande miedo era perder el cariño de todos sus amigos de curso. Días después se postularía para la presidenta del consejo estudiantil. Debo decir que muchas lecturas resultaron trilladas y monótonas. Ciertos temas como la soledad, las ratas, la oscuridad parecían con cierta frecuencia. En cambio, otras redacciones me sorprendieron por lo entretenidas y creativas. Eduardo Borja, por ejemplo, escribió sobre el miedo le producía las sopas. A la tarea se me presentó y le puso título Sálvame, superpostre, y en esta contó un sueño repetitivo que ha sufrido desde que era casi un bebé, en el que se ve frente a un plato de sopa de fideos. Cuando está a punto de llevarse a la boca la primera cucharada, la sopa se convierte en un monstruo acuoso que lo atrapa con sus fideos y lanza dentro de un abismo de coles y espinacas. Lo único que salvaba de esa pesadilla es la aparición repentina de un héroe llamado Superpostre, que es un gran hombre helado con capa de chocolate y nariz de cereza que extiende su musculoso brazo para salvar los tentáculos del monstruo de sopa. No todos celebraron la redacción de Eduardo, probablemente porque no entendieron, pero quienes hemos sufrido persecución de la sopa espesa de harina de maíz podemos solidarizar con su temor. Para cuando llegó el turno de H, la curiosidad me había invadido. Tomó su cuaderno, se ubicó enfrente del salón y leyó el título de su composición, Las abominables guerras. De inmediato pasó a leer un breve relato en el que tocaba temas como los bombarderos, la muerte, los seres inocentes, la destrucción, el horror que día tras día trata transmitir la televisión sobre los países que se encuentran en esa situación. H concluyó su exposición con una frase tan común y corriente que me decepcionó en lo más profundo. No niego que su frase era auténtica, muy sencilla, pero creo que lo hubiera podido decir cualquiera. Dijo algo como: temo mucho a la guerra y sueño con un mundo de paz para esta y las próximas generaciones. Su trabajo merece un aplauso de todos. La maestra felicitó por el tema, por su magnífica capacidad de redacción. Yo no aplaudí, acepto que la lectura me conmovió, pero me sentí cañada. Solo sabía que H había rehuido al tema y que en realidad lo aterrorizaba, la memoria. Al mismo tiempo, una mayor curiosidad me asaltó. ¿Por qué lo ocultaba? Esperé hasta la hora del recreo y me acerqué a H y le dije: bien, H, muy bien, te felicito. Nos convenciste a casi todos. H me miró, guardó sus libros en el pupitre y salió sin decirme nada. Yo seguí, lo alcancé en el patio y reclamé: ¿por qué mentiste, H? No he mentido, contestó. La idea de vivir una guerra me da mucho miedo. Sí, a mí también, pero tú me habías dicho que nada, Ant. No quiero hablar más sobre el tema, pero... H, por favor, Ant. Continuó caminando hasta la cancha de fútbol, donde se juntó con otros chicos y se alejó, y lo perdí de vista. En los siguientes días H no tuvo que referirse a ese asunto. Cuando cualquiera lo felicitaba por su supernota, la maestra que le había asignado, él agradecía, sonreía y cambiaba abruptamente de tema
más aún cuando yo me encontraba presente. En un principio me intrigaba la incertidumbre, me dieron la oportunidad de pensar en ciertas razones por las que H habría preferido no referirse a su temor real a la memoria. Luego pensé en la posibilidad de que H hubiera mentido y que en realidad sintiera miedo únicamente a las guerras.